Bueno, el tercer aspecto que se tiene en cuenta para el estudio de la natalidad es el índice sintético de fecundidad. Fíjense que este índice es diferente a la tasa de fecundidad general, que fue la que vimos en la clase anterior. Aquí hablamos del número de hijos que aproximadamente puede haber tenido una mujer al final de su edad fértil. Recuerden que estos son estadísticos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que se van a salir de esas estadísticas y otras que pues están dentro de ellas. O sea, es como lo más común, pero pues hay casos particulares, ¿no? Entonces, el índice de sintético de fecundidad es en valores absolutos, no es en tantos por mil, porque estamos hablando de hijos por mujer, entonces no podemos hablar de miles, ¿cierto? Ni tantos por cada 1.000 mujeres, no, ¿sí? Entonces, el número de hijos por mujer, ¿sí? Esto tiene que ver con el desarrollo de los países con respecto a que una población tenga asegurada su tasa de crecimiento, ¿sí? Para que esto suceda, se considera que esa tasa debe ser superior al 2,1. Es decir, que cada mujer tenga eh, dos o más hijos, ¿sí? Eso se considera como una tasa que genere el crecimiento de una población o que mantenga asegurado el crecimiento de una población. Si las mujeres tienen menos de 2 hijos, pues se considera que a largo plazo esa población va a tener la tendencia a desaparecer, que es lo que ya les había comentado que pasa en algunos países. Y obviamente también es importante tener en cuenta la población de ese lugar, si hay mucha gente o si hay poca gente. Entonces, este cálculo particularmente es complejo, por lo que les decía, hay muchas situaciones que se van a salir de ese común, es decir, mujeres que tengan demasiados hijos y mujeres que no tengan hijos, ¿sí? Entonces, estos son casos, digamos, como extremos frente al índice sintético de fecundidad. ¿Cómo se calcula? En todos los casos, yo les he dado unas fórmulas. Esas fórmulas es importante que usted las tenga ahí, porque cuando vayamos a desarrollar la actividad de esto, no les voy a hacer un ejemplo. ¿Por qué no les voy a hacer el ejemplo? Porque esto simplemente consiste en repasar datos. ¿Sí? Emplazar datos. Entonces, se les puede dar el total de nacidos vivos, el total de mujeres en edad fértil, o sea, todas las indicaciones para que ustedes simplemente reemplacen esos datos en las fórmulas y determinen las tasas y los índices correspondientes. Entonces, el índice sintético de fecundidad se calcula dividiendo el total de nacidos vivos sobre el total de mujeres en edad fértil y eso se multiplica por 35, ¿sí? El total de nacidos vivos sobre el total de mujeres en edad fértil por 35. Y esa tasa es alta cuando supera el 3,5, es decir, tres o más hijos se puede considerar que la tasa es alta. La tasa es media entre 3,5 y 2,5 y la tasa es baja cuando es inferior al 2, ¿sí? Cuando es inferior al 2. O sea, entonces estamos hablando de, vuelvo y repito, la cantidad de número de hijos por mujer en una población. La cantidad de número de hijos por mujer en una población. Ese es el índice sintético de fecundidad. ¿Alguna pregunta? Ok, ya tomamos el apunte. Ok. Me avisan, por favor, entonces, cuando ya hayan tomado el apunte, para pasar a la siguiente, al siguiente indicativo de natalidad. Podemos estudiar esos tres factores que acabamos de ver o que hemos visto: tasa de natalidad, tasa de fecundidad general y el índice sintético de fecundidad. Ahora, esos factores que tienen que ver con la natalidad se asocian a cuatro características, ¿sí? O más bien se asocia a esos cuatro factores. En primer lugar, los factores económicos, ¿sí? En un país, por ejemplo,
cuanto mayor es el nivel de vida, menos hijos hay, ¿cierto? Básicamente, ¿con qué tiene que ver eso? Con la calidad de vida que tengan las personas. A veces se considera, y pues obviamente, que en términos de manutención, en términos de todos los gastos que implica a nivel de economía de hogar, pues hay personas que consideran, entonces tenemos menos hijos porque de esa manera pues vamos a tener una mayor calidad de vida o le vamos a poder ofrecer a esos hijos una mayor calidad de vida, que si son muchos hijos y de pronto pues tienen que vivir en condiciones un poco más precarias. Por otro lado, están los factores biológicos, ¿sí? Entonces, a mayor población joven hay más nacimientos, hay más, cuando a la nupcialidad nos referimos a matrimonios o a parejas en edades tempranas, lo cual hace que aumente el número de hijos, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, hay países donde no hay mucha población joven, donde la población, digamos, ha ido envejeciendo y no tuvieron muchos hijos. Entonces, esos factores biológicos también tienen que ver con la tasa de natalidad, ¿no? O sea, ya las personas obviamente de mayor edad pues no van a tener hijos. Entonces, esto hace que las poblaciones pues sean menores, que hayan menos nacimientos y que pues disminuya la cantidad de hijos que se pueden tener. A nivel social, cuanto más elevada es la clase social y cultural, disminuye el número de hijos. Esos son obviamente estudios que se han realizado y conclusiones a las cuales se han llegado. Y pues eso es fácil de evidenciar. Casi siempre en familias que tienen bajo nivel social e inclusive cultural hay muchos hijos. Entonces uno ve que son familias que de pronto viven en pobreza, pero que tienen muchos hijos. Y uno dice, pero ¿por qué tienen tantos niños? Generalmente es una de las cosas que está asociadas, tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la clase social de las personas. De pronto a nivel que la gente va avanzando, a nivel que la gente va mejorando sus condiciones, se da cuenta que para poder mantener esas condiciones, pues no pueden ser tantos los hijos porque pues no hay la manera de poderles, como les decía al inicio, de pronto darles una mejor calidad de vida. Y en algunos casos, la natalidad obedece a factores ideológicos, ¿sí? Entonces, hay religiones que son pronatalistas, o sea, es decir, que incentivan la natalidad, el aumentar la población, bueno, todo esto. En ese caso tenemos el Islam, tenemos el cristianismo, que favorecen la natalidad, porque lo ven, o sea, desde el punto de vista ideológico, como algo positivo, como una bendición. Inclusive, obviamente, hay algunos donde se considera que el hecho de no poder tener hijos también tiene que ver con esto, ¿no? Con temas de pronto religiosos. Y hay otros factores ideológicos, como en el caso de los regímenes políticos que hay en la China, donde hay un control de la natalidad, pero que sabemos que ese control obedece a la sobrepoblación que tiene la nación. En algún tiempo no lo hubo, por eso hay tantos chinos, ¿cierto? En algún tiempo no hubo ese control de la natalidad, pero en este momento tienen que controlarlo porque ya no tienen espacio donde sostener las personas. Entonces, hay unas ideologías que también van marcando esos factores que afectan la natalidad. Entonces, mientras hay países donde la gente es libre de tener cuantos hijos quiera sin ningún problema, a nivel, digamos, político o a nivel de nación, hay otros países donde se controla y hay otros países donde no es ni siquiera por el control político que ejerzan el gobierno de la nación, sino porque las personas a lo largo del desarrollo de su vida se han generado como esa historia, esa condición en su cabeza y han decidido y poco a poco se ha ido generalizando en esas poblaciones el hecho de no tener hijos como también una alternativa de vida, ¿no? Bueno, ya tenemos este apunte. Entonces son cuatro los factores económicos, biológicos, sociales e ideológicos que afectan la natalidad en una. Entonces, en cuanto a mortalidad,
también porque hay que mirar cuánto crece, pero a la vez también cuánto decrece una población. Esa también, o sea, es una variable poblacional. Entonces, cuando hablamos de la mortalidad, nos referimos al número de defunciones que se han producido en una población durante un año, ¿sí? Y también lo miramos por cada 1.000 personas, porque si no, no sería posible comparar la natalidad con la mortalidad. Siempre tenemos que medirla en el mismo rango. Entonces, aquí hablamos de la tasa de mortalidad, que es el número de defunciones en un año por cada 1.000 habitantes. Entonces, tenemos la fórmula para calcularla. Número de defunciones por 1.000 sobre la población total. Número de defunciones por 1.000 sobre la población total. Aquí no miramos o no se tiene en cuenta dentro de la tasa de mortalidad las razones de las defunciones, si son defunciones naturales, si obedecen a algún tema, eh, digamos, delincuencial o, en fin, no se tiene en cuenta la razón de la mortalidad de la persona, simplemente la cantidad de personas que fallecieron por la razón que hubiese sido. La mortalidad es alta cuando supera el 15 por 1.000, o sea, 15 personas por cada 1.000 habitantes. Se considera que esa mortalidad al año es alta. Se considera media si está entre 10 y 15 personas por cada 1.000 habitantes durante un año. Y es baja cuando es inferior al 10 por 1.000. O sea, 10 habitantes por cada, o 10 personas por cada 1.000 habitantes el año, ¿sí? Estamos hablando de una tasa anual. La tasa de mortalidad se mide de manera anual. Bueno, entonces tomamos el apunte y las características de la tasa de mortalidad. Bueno, de la mortalidad también podemos determinar en una población eh, bueno, dentro de los datos que podemos trabajar dentro de la mortalidad, podemos definir o perfilar la demografía de un lugar, es decir, la relación que hay con las personas que nacen vivas y frente a la población total. Entonces, hay una característica que se llama la esperanza de vida al nacer, ¿cierto? Es decir, de las personas que nacen, ¿cuántas sobreviven? ¿Y cuántos años sobreviven esas personas? De hecho, esos son los cálculos en los que se basan los fondos de pensiones para determinar, por ejemplo, cuando una persona se pensiona, cuántos años más de vida le pueden llegar a quedar y distribuirle los aportes que ha hecho durante su tiempo de trabajo durante esos años, ¿sí? Entonces, es más o menos el número de años que se espera que viva una persona. Eso es, ¿sí? Obviamente, como les digo, aquí no tiene que ver nada factores externos, accidentes y cosas así que pues se salen del control de las estadísticas. Únicamente hablamos de cuántos años es posible que viva una persona. Más o menos en los países desarrollados se considera que las personas tienen un promedio de vida de 80 años, ¿sí? Una probabilidad de vida de 80 años. Y en los países subdesarrollados que llaman, la esperanza de vida de las personas es de 40 años, ¿cierto? Y uno diría, bueno, pero pues Colombia se considera que es un país subdesarrollado, pero la esperanza de vida de Colombia no es de 40 años. Lo que pasa es que estamos hablando de un estadístico que abarca varios factores. En este momento, la probabilidad de vida en Colombia es superior a los 70 años, ¿cierto? De esperanza de vida es superior a los 70 años. Eh, entonces, ¿cómo se determina esa esperanza de vida de las personas? Es la suma de los años vividos por los miembros de una población sobre la población en total, es el promedio. La suma de los años vividos por los miembros de una población, entonces se toman todos los miembros de la población, se suma las edades que tienen o los años que han vivido y se divide en la población total. Eso nos va a permitir determinar cuál es la esperanza de vida en esa población en particular.
Entonces decimos que es alta cuando supera los 70, ¿sí? Cuando supera los 70 años, es media si está entre 60 y 70 años, y baja cuando no llega a los 60 años. Entre los 60 y 70 años. Hace unos años atrás, esa era la probabilidad de vida en Colombia, era una probabilidad media. Entonces, imagínense, las personas se pensionaban a los 60 años o 58 años, entonces la probabilidad de vida pues no era mucho. Después de eso, unos 6 7 años y ya. Ahorita se considera que está más alta. Entonces, es lo que les digo, esa probabilidad de vida de las personas se utiliza en aspectos como el de los fondos de pensiones, ¿sí? Porque ellos calculan para distribuir el dinero en los posibles años de vida que le quedan. Si la persona vive más años, perdió porque no le dan más plata, porque le dividen solamente para esos años que son la probabilidad de vida. ¿Sí? Lo que no pasa, por ejemplo, con otros regímenes de pensión, los que no son de fondos de pensiones, sino que pertenecen a las pensiones del Estado, que eso es vitalicio. Entonces, hasta el último día que viva la persona, hasta ese día tiene su pensión. No pasa eso con los fondos de pensiones que dividen de acuerdo a la probabilidad de vida que pueda tener esa persona. Si vive menos, bueno, si vive más, nada que hacer. Ok, y otro aspecto con respecto a la mortalidad es la tasa de mortalidad infantil, ¿sí? Hay fallecidos menores, generalmente hablamos de menores de un año, ¿sí? Se mide la cantidad de niños fallecidos menores de un año por cada 1000 nacimientos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con las condiciones de salud de una población. O sea, generalmente los niños fallecidos menores de un año obedecen a falta de vacunas, a descuidos. O sea, rara vez hablamos de que los niños fallezcan por de pronto enfermedades naturales. Están en proceso de formación, entonces tienen que ver casi siempre con otros aspectos, aunque también se puede presentar pues que vengan con algunas deficiencias en el proceso de gestación y el que les pueda generar la muerte, pero no es la causa más común. ¿Cómo se determina eso? Los fallecidos menores de un año por cada 1000 habitantes sobre el número total de nacimientos. Fallecidos menores de un año por cada 1000 habitantes sobre el número total de nacimientos. La tasa de fallecimiento de menores se considera alta si supera los 50 por cada 1000 habitantes. Se supera que si mueren más de 50 bebés por cada 1000 habitantes, se considera que es una tasa superior o alta. Una tasa media si es entre 50 y 25 niños menores de un año que mueren por cada 1000 habitantes, y es baja cuando no supera los 25 niños. Es decir, es inferior a 25 niños por cada 1000 habitantes. Entonces, tomemos este apunte, por favor. Bueno, al igual que la mortalidad, en la mortalidad hay diferentes aspectos que están asociados a ella o que afectan, digámoslo así, en cuanto a la mortalidad. Por un lado, hablamos de que las causas pueden ser de tipo socioeconómico, entonces se considera que a mayor desarrollo hay menor nivel de mortalidad. Por eso decíamos que en los países desarrollados la tasa de mortalidad es menor, porque las personas, digamos, tienen menos, digo, la tasa de esperanza de vida es mayor, porque las personas tienen mejores condiciones de vida. Entonces, tienen menos riesgos a nivel de salud, tienen menos riesgos a nivel de desnutrición, por ejemplo, tienen menos riesgos en muchos aspectos. Entonces, eso hace que si las personas tienen mejor nivel económico, pues haya una mayor calidad de vida y un menor nivel de mortalidad. A nivel demográfico,
La población joven, cuando hay mayor cantidad de población joven, pues hay una menor tasa de mortalidad general, ¿sí? Porque pues son personas que tienen un mayor tiempo, una mayor esperanza de vida, obviamente teniendo en cuenta que no haya afectaciones de otro tipo, ¿no? Y a nivel biológico, es la diferencia entre los hombres y las mujeres. Generalmente hay un saldo negativo hacia los hombres, es decir, que hay una mayor tasa de mortalidad en los hombres que en las mujeres. Hay una mayor tendencia, digámoslo así, en los hombres que en las mujeres. Esto tiene también que ver con muchos aspectos, ¿no? De las funciones y de los roles que tienen que cumplir dentro de la población. Entonces, esos son los tres aspectos relacionados al estudio sobre la mortalidad, los aspectos socioeconómicos, los aspectos demográficos y los aspectos biológicos. Dentro de las poblaciones, aparte de la natalidad y la mortalidad, se estudia también el movimiento de la población. Resulta que las poblaciones crecen o disminuyen por los movimientos naturales de la población. ¿Qué tiene que ver esto? Si la población, si hay personas que se deben movilizar, cambiar de lugar de, ok, María, no hay problema. Cambiar de lugar de donde generalmente se encuentran. A veces puede ser, como les digo, de manera natural. Hay personas que, por ejemplo, se trasladan de una población por trabajo, se trasladan de una población porque de pronto tienen mejores oportunidades en otros lugares. Ese es el movimiento natural de las poblaciones y eso hace que unas aumenten y otras disminuyen. Fijémonos, por ejemplo, en Bogotá. Bogotá es una ciudad hacia la cual migra mucha gente de otros pueblos, de otras ciudades, por educación, bueno, por las razones que sean. Entonces, es una población que tiende a aumentar. Y hay algunos otros lugares donde las poblaciones tienden a disminuir, sobre todo donde hay problemas de violencia, ¿cierto? Entonces la gente se desplaza y tiende a disminuir. Entonces, ese movimiento natural, ese el que hace, digamos, que haya una diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones en un lugar. Y esa diferencia puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser neutra. Entonces, ¿cómo se determina el crecimiento natural o el crecimiento vegetativo? La natalidad menos la mortalidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la fórmula. El crecimiento natural se da la natalidad menos la mortalidad. Esa es la forma de determinar el movimiento natural. Entonces, tengamos ahí, por favor, esa fórmula, que el crecimiento natural es igual a la natalidad menos la mortalidad, ¿cierto? Y hace diferencia al aumento o a la disminución de la población por factores naturales. Es decir, digamos, si en una población varía de acuerdo a eso, o sea, los que nacen traen crecimiento, los que mueren pues traen disminución de la población. Entonces, ese equilibrio entre uno y otro nos va a decir el crecimiento natural de esa población. La natalidad menos la mortalidad. Y por otro lado, por último, en los movimientos de una población, tenemos lo que tiene que ver con los movimientos migratorios. Ay, ¿qué pasó aquí?
No, nos colocó la que no era. Espérenme un segundito, ya les indico. Bueno, entonces, hablando de los movimientos de la población, nos falta hablar de los movimientos migratorios. Esos movimientos migratorios estudian los desplazamientos de la población en el espacio y nos dan el crecimiento real. Entonces, el movimiento natural más o menos el movimiento migratorio nos va a decir cuál es el crecimiento real de una población, ¿sí? Eso puede ser positivo, puede ser neutro o puede ser negativo. Son como las características que se estudian a nivel de las poblaciones. Entonces ya vimos todas las variables que se pueden estudiar en una población. Entonces hablamos de natalidad y sus tres características, hablamos de mortalidad y también sus tres características, y hablamos de los movimientos de la población con el crecimiento natural, que es la natalidad menos la mortalidad, y el crecimiento real, que es el movimiento natural más o menos el movimiento migratorio, ¿sí? Esas son las variables que podemos estudiar en una población para determinar el comportamiento de la misma. Y son procesos demográficos que se estudian a nivel estadístico también para tomar determinaciones y políticas con respecto a el manejo de una población de un determinado lugar. Entonces, con respecto a esta temática, vamos a desarrollar un ejercicio que ahora más tarde se los voy a colocar, ahora en el descanso, se los voy a subir al Classroom, donde vamos a calcular cada una de esas variables que vimos, tasa de natalidad, es índice sintético de fecundidad, tasa de fecundidad general, tasa de mortalidad, la esperanza de vida, ¿cierto? De acuerdo a los nacidos vivos, la tasa de mortalidad infantil, el crecimiento natural y el crecimiento real de una población. Entonces vamos a, a, a través de un ejercicio, de un taller, vamos a ver cada una de estas variables. Y como les decía, lo único que hacemos es un reemplazo de datos. Entonces nos dan la información y de acuerdo a lo que nos soliciten, entonces reemplazamos datos y determinamos los valores. Eso es lo que se hace en este tipo de ejercicios. Entonces ahorita ya les subo al Classroom esa actividad.
Bueno.